un plaer que esteu totes així, no ens esperàvem esta assistència. Després, jo crec que Xàtiva també no sabia de què va ser la idea de vindre al castell i crec que ha sigut una idea molt xula perquè s'ha anat apropiant-se i conèixer aquests espais públics que tenim entre nosaltres i que no hem gaudit mai, no? Penso que avui també és per a nosaltres és un privilegi poder estar a fer aquesta jornada així. Marcela Lagarde diu que sororidad viene de fraternidad, de la hermandad entre las mujeres, y va a la práctica intelectual y política que nos permite a las mujeres aunarnos para cambiar el mundo. Pienso que eso es justo el planteamiento por el que estamos todas aquí hoy. Alguien preguntaba, ¿eso de Sóricas qué es? Pues Sóricas, yo creo que si alguien me tiene que corregir, que lo complemente, es un espacio que se empezó hace 3 años con un grupo de mujeres. Creo que Marcela Lagarde, lo tuvimos nosotros también, no sé si fue después, un poco de Marcela Lagarde. Creo que coincidió también con el cambio de legislatura. Entonces, un grupo de mujeres, algunas que estaban en la política, otras en asociaciones, otras con ganas de crear un espacio común de encuentro, de trobada, per a reflexionar un poc de fer anar fent estratègies entre les dones que estem en els pobles per anar canviant un poc, organitzant-se en els diferents pobles i anar intentant canviar un poc les polítiques municipalistes. La Xàtiva Violeta li vam posar, a més, una imatge que voldríem que representara sempre la línia de treball de la Xàtiva Violeta i cada vegada que parlem de la Xàtiva Violeta tinguérem una imatge que la relacionara. Ens l'ha cedit un bon amic de Xàtiva, Toni Grau. La Xàtiva Violeta en realitat comença fa anys. En el 2005 Xàtiva, recient, quasi formadeta, se planteja fer com el que nosaltres anomenàvem radiografia de Xàtiva. Sense formació, sense recursos, però sí que volíem tindre l'objectiu que ens plantegem és quina implicació tenen les dones als llocs de rellevància, de poder, en els àmbits que ens interessava conèixer, mitjans de comunicació, educació, centres educatius, UNED, EPA, sanitat, crec que l'heu dit, és la primera que he dit. Després, el tema de la corresponsabilitat, veure les escoletes infantils, el que arreplegaven, les regidores que hi havia en aquest moment en el govern municipal, vull dir, vam agarrar dintre de les nostres possibilitats la informació per a veure on situàvem les dones en llocs estratègics, no?
dins de benestar social. I això es xupla els recursos, la visibilitat i l'activitat. Que en la majoria, encara que hi hagi una sensibilitat des del partit concret, que tinga l'àrea, moltes vegades per estar, i el grup que me corregisca si m'estic desviant, però moltes vegades quan estan en l'equip de govern, o bé per els pactes que tenen o bé per les prioritats de govern, la igualtat i la dona deixa de ser una prioritat en les polítiques municipals. Després, que en aquells pobles on hi ha consells de les dones, perquè n'hi ha altres pobles on s'han inventat un híbrid que és Consell per la Igualtat i l'LGTBI, perquè com tots som discriminats, tots anem en colla, per això que diem que no és una prioritat, la presència de partits polítics, que ja sabem que no la podem evitar perquè la llei ens obliga a que estiguin representats en els consells de les dones, moltes vegades crea interferències i es traslladen la seva pugna política al Consell de les Dones, que així cada una és d'un color i ens aclarim, i moltes vegades en els Consells de les Dones lamentablement tenim que aguantar les seves lluites partidistes. La nostra era com s'organitza per portar endavant polítiques d'igualtat. Per tant, també va per l'estil. Nosaltres parlàvem de, sí, una fortalesa és la proximitat, és la realitat. Érem 8 ajuntaments, Ontinyent, Alfarrasí, Cullera, L'Olleria, Enguera, Castelló de Rugat, Carcaixent, molt variada, i només començar, doncs clar, un ajuntament com Xàtiva creguem que és la panacea, també estava Ontinyent, i a vegades diem, quan més menut, més transversalitat, més perspectiva de gènere, perquè som més dones les que participem en les organitzacions. Per tant, com a colofó seria canviar la política, no que la política ens canvi a nosaltres, perquè moltes vegades estava també, allí eren 3 regidores, o sigui, era un lloc de poder. Era un lloc de poder, i les 3 coincidien en que si no tenim regidories on hi ha partida pressupostària i n'hi ha una tradició, perquè, a veure, és molt difícil i és a vegades ninguneig ser regidora de dona i damunt ser regidora de benestar social dins de la dona, que no se sap què és, quina parcel·la de l'igualtat, i apareix la dona i ja no apareix. Muy bien. Teníem poc de temps, però ràpidament ens hem organitzat, és a dir, que sou genials! I enseguida us hem... La qüestió és que un problema dels que... La pregunta és, l'Ajuntament desenvolupa polítiques d'igualtat? Un dels problemes en els que hem coincidit 6 pobles que estàvem en el grup, des de 800 habitants a 20.000 habitants, és a dir, la diversitat era gran. Un dels problemes és que se fan polítiques a vegades sense fer un diagnòstic previ. Aleshores, fem sobre el paper, tenim polítiques d'igualtat que s'anomena, clar, políticament és correcte, però després això no té una base. Primer comencem amb les dificultats. La majoria no, perquè n'hi havia, estaven els pobles d'Alzira, Canals, Algemesí, la Pobla del Duc, Benetússer, Xàtiva i no sé si m'ha deixat Manuel, que m'ha deixat el més xicotet. La varietat de situacions era, clar, tal varietat com pobles n'hi havia. Les dificultats és que no n'hi ha realment una participació en la majoria de llocs, excepte Xàtiva, que sí que tenim experiència de participació, però per exemple Benetússer té Consell de les Dones, però no n'hi ha moviment de dones ni agrupacions de dones en aquest moment. Després, un altre, més que feblesa, sinó risc, era, n'hi ha molts pobles que estan sorgint ara moviments i organitzacions de grups feministes. Entonces, se plantejava més com una feblesa ara que la possibilitat de que, donat la situació, que la política puga fagotitzar d'alguna manera aquests moviments. Entonces, està ahí un poc en la línia, en la frontera. I després, en Benetússer, que no hi ha hagut, era un poble que hi havia associació feminista, que era l'OMA i demés, i ara en aquest moment tenen regidoria d'igualtat i tenen Consell de les Dones, però no hi ha moviment feminista.
val? En Algemesí és una altra situació, però bueno, en principi que estan molt polititzades els òrgans que n'hi ha de participació, que hi ha molt de sectarisme. Las 6 de si los ayuntamientos evalúan, nos hemos adelantado, porque como ya vamos allá, porque además todos los grupos ya han hecho, si efectivamente las organizaciones pueden incidir en las políticas de género, pues nosotros hemos contestado también a si los ayuntamientos evalúan las acciones y los programas desde esa perspectiva de género. Y por supuesto nuestra respuesta ha sido que no. Ha sido que no por varios motivos, aunque sí ha habido una gran representación de pueblos pequeños, incluso Valencia, la capital, ha estado también en nuestro grupo, aquí por la compañera, y por tanto nos reporta también información que desde la capital sí que el Consejo de las Dones tiene estudios, por ejemplo este año desde la universidad, con el tema de las fallas, que creo que es una victoria también bastante importante, puesto que es uno de los sectores más masculinizados en esta provincia, ¿no? o en este país valenciano, y pues que haya un informe por parte de la universidad, con lo que eso también repercute de manera de sensibilización a las nuevas generaciones que vienen también y a los estudios más formales sobre eso, sobre las fallas y sobre otros tipos de proyectos también que nos dicen, ¿no? Que también se generan esos informes. En los pueblos, pues, eso es como fortaleza, ¿no? En los pueblos, pues, la verdad, pues, que esos informes no existen porque, primero, la perspectiva de género no es transversal a todas las áreas, porque en muchos de los pueblos ni siquiera existe el área de igualdad, sino que, efectivamente, como se ha dicho las compañeras, es el área de bienestar social y, por tanto, también no es ni siquiera, o sea, se permea por ahí y no es bienestar social, no es mujer solamente. Entonces, que en los pueblos pequeños parece más fácil el poder hacer esas actividades y demás, pero que no hay recursos. Entonces, pues también hablábamos de que hay muchas veces esa voluntad política, pero que sin presupuesto ya sabemos que a nada llegamos. Esta jornada pretendía lo que hemos conseguido hacer, que para mí es un orgullo. Hemos conseguido presentar con toda humildad desde Sativa lo que fue la experiencia de la Sativa Violeta. Digo con humildad porque aunque estamos muy orgullosas de lo que hicimos y de lo que aprendimos, creemos también que se puede hacer mucho mejor, que todo es mejorable, que esto no es ninguna panacea, pero que inició un camino del que estamos, ya digo, orgullosas, con la humildad de saber que es mejorable. A mí la parte que me tocaba era la de las estrategias de futuro. ¿Y ahora qué? ¿Y para qué nos sirve esto que hemos aprendido? ¿Y cómo se continúa? Gracias, Lola. ¿Y cómo continuamos? Pues porque esto tiene que continuar, esto no tiene punto final, es un camino inacabable. Vienen ahora las elecciones, vienen ahora los nuevos ayuntamientos y ahí las mujeres tenemos algo que decir. Y tenemos algo que decir en concreto, quiero decir, más allá del mensaje feminista genérico en el que nos movemos y en el que trabajamos, hay que dirigirse a los nuevos ayuntamientos y a las personas que optan por ocuparlos con peticiones y con exigencias muy concretas. Hay que vender caro el voto de las mujeres y hay que firmar con ellos compromisos, que es de lo que se trata. Ayuntamiento igualitario. ¿A qué podemos llamar a un ayuntamiento igualitario? Pues a un ayuntamiento que huele a igualdad. Y lo de oler igual que era poco fino, pero yo ahí me quería referir a la transversalidad, Maestrani. Lo que quería decir es que todo el ayuntamiento tiene que ser igualitario. La igualdad no es un gueto, no es un área, no es una concejalía, no es una persona en un despacho, es todo el ayuntamiento. Y si todo el ayuntamiento no huele a igualdad, en ese pueblo no se vivirá la igualdad, se vivirá otra cosa, o nos iremos acercando, pero no será igualitario. Un ayuntamiento que se organiza para la igualdad, que se estructura, que tiene una estructura que le permite trabajar para la igualdad, porque eso no se improvisa. Si no tienes la herramienta no vas a conseguir el resultado y por eso el ayuntamiento tiene que estructurarse y adaptarse para trabajar por la igualdad, que enseña igualdad, que trabaja por la igualdad, y eso es lo más importante, porque si se organiza, si huele y hace lo que quiera conveniente, pero no trabaja efectivamente en sus políticas municipales de cualquier tipo, la igualdad no será real. Que abre espacios por la igualdad y que rinde cuentas, como se ha dicho aquí, porque rendir cuentas es abrir caminos y dar continuidad a los esfuerzos. Sin nosotros el mundo no funciona y eso se tiene que ver en los ayuntamientos haciendo eso, que huelan a igualdad. De ahí veíamos nosotras dos medidas importantes. Uno es los planes municipales de igualdad, planes municipales para la ciudadanía. Hay que distinguir los planes internos para las plantillas de los ayuntamientos, que son planes internos para las plantillas, la gente que trabaja en los ayuntamientos, que algo se ha mencionado sobre eso, y otra cosa es el plan para la ciudadanía. Esos planes tendrían que ser asignatura obligatoria y exigencia obligatoria en todos los programas electorales, porque eso es lo que permite, primero, hacer un diagnóstico y conocer la situación, que es lo que aquí se ha mencionado que es necesario. Hay que conocer, señores, si ustedes no saben cuál es la realidad de las mujeres, de su pueblo, de su ciudad, si no saben cómo viven, de qué se quejan, qué necesitan, por qué sufren, si eso no lo saben, malamente lo van a solucionar. Y eso lo encardina un plan municipal de igualdad. Eso es lo primero. Y lo segundo es
esa información desagregada es una cosa tan tonta como exigir a los ayuntamientos que todos los datos que faciliten y toda la información que posea esté desagregada, hombres, mujeres, todo, y cuando decimos todo es la gente que entra, cuántos hombres y mujeres, la gente que consigue trabajo en los programas de empleo, que se inscribe en los clubes deportivos, que va a las escuelas municipales. Todos los datos que relativos al funcionamiento del ayuntamiento tienen que distinguir mujeres y hombres, porque así sabremos, o podremos saber, si queremos analizarlo, cómo repercuten esas políticas en las mujeres y en los hombres. Y si eso no lo saben, que muchos no lo saben, porque no se han preocupado de saberlo, eso hace una capa de oscuridad sobre nuestras realidades que impide que luego se transformen. Es importantísimo lo de los datos desagregados. Un ayuntamiento organizado por la igualdad, y aquí ya lo hemos dicho, Concejalía de las Mujeres, pero Concejalía de las Mujeres dotada de recursos y con presupuesto propio. Eso tiene que ser el apellido. Eso que tiene que ser el apellido, porque si no tiene luego esas cosas es un paripé, es un brindis al sol. Si no tiene recursos, si no tiene personal, que pongan allí a una persona con más o menos disposición, ganas, formación, vocación, lo que quieran. Yo lo respeto muchísimo porque creo que ser concejala de igualdad es un auténtico marrón y un auténtico desafío en muchos ayuntamientos. Si no tiene eso, no va a poder hacer nada. Va a ser una rehén del puesto que ocupa. Eso hay que exigirlo junto con las concejalías de las mujeres. Un ayuntamiento que enseñe igualdad. El ayuntamiento es el referente más cercano de la ciudadanía. Tiene que predicar, ¿qué me pasa? Con el ejemplo. Y ahí se me ocurren 3 vías, 3 estrategias que hay que exigirles a los partidos que se presentan a las elecciones. Las convocatorias institucionales. ¿Por qué es importante salir a la puerta de los ayuntamientos cada vez que asesinan a una mujer? Porque eso lanza un mensaje a la sociedad. ¿Y por qué es importante celebrar el 8 de marzo o el Día de la Igualdad Salarial, el 22 de abril? Convocatorias institucionales desde los ayuntamientos que lancen a sus vecinos y a sus vecinas en determinadas fechas puntuales, determinadas ideas fundamentales. Formación interna, formación para la propia plantilla, para los técnicos, para los políticos y las políticas, que no nacen aprendidos, que no vienen de casa sabidos, que hay que enseñarles. Y nosotros tenemos que exigir a los ayuntamientos que su clase política, su personal técnico y toda su plantilla tengan formación en igualdad, porque si no la adquieren malamente podrán actuar en consecuencia. Y por supuesto sensibilización hacia la ciudadanía. Y ahí hay muchos recursos, muchas vías para hacerlo. Cada una tendrá que investigar la suya. Esto no es una plantilla universal, pero es esencial que el ayuntamiento firme convenios, se dirija al entorno, al entramado social sobre el que trabaja para formar en igualdad. Un ayuntamiento que trabaja por la igualdad, y eso es lo más importante de todo, porque ya digo, ahí es donde se ve, se constata de verdad el compromiso con la igualdad en los presupuestos municipales, que tienen que ir acompañados, y eso no lo decimos nosotros, las asociaciones, eso lo dice la ley, de igualdad, que desde el año 2007 obliga a que todos los presupuestos del ayuntamiento más grande al más pequeño tengan un informe de impacto de género. El de Andalucía tiene 3.000 páginas, el del Ayuntamiento de Valencia 500 y el de nuestro pueblo igual tiene 3, pero tiene que tener un informe de impacto de género. Y si no saben hacer, que aprendan. Y si no han aprendido, que busquen a quienes les enseñen. Pero tiene que haber un informe de impacto de género, porque el presupuesto es la piedra angular del ayuntamiento, es la pasta, señora. Y la pasta es lo que va a determinar luego las políticas. Y en ese sentido tenemos que ver en ese reparto que se hace en los presupuestos lo que nos toca a nosotras. Y eso es el informe de impacto de género, ni más ni menos. Analizar cómo repercute esa distribución del dinero en las mujeres y en los hombres. Eso es lo primero, lo fundamental. Contra la violencia machista, eso es un tema que yo creo que tenemos todas en la cabeza, lo tenemos trabajado y sabemos que el ayuntamiento, todo el ayuntamiento tiene que tener tareas de prevención, de protección y de acompañamiento. Y eso tiene que estar estructurado y diseñado, no puede ser a libre decisión de la persona de turno. Acción coordinada contra la violencia machista. Plan de igualdad para la plantilla municipal, el otro era para la ciudadanía, este para el interno. Política de subvenciones. Damos por hecho que las subvenciones benefician igual a mujeres y hombres, y no es cierto. Y no es cierto. Si tuviéramos los datos desagregados, veríamos como beneficiarios de la mayoría de las subvenciones, en muchos casos, son los hombres y no las mujeres, por el perfil que exigen la obtención de esas subvenciones. Eso hay que también hacerlo mirar, igual que las políticas de empleo, las bolsas de trabajo, los requisitos. Hay que analizar todo con las gafas violeta para ver cómo nos afecta, y eso es una cosa que si el ayuntamiento, si las personas que lo componen y el personal técnico no es capaz de hacerlo, nos tiene que tener a nosotras soplándoles en el cogote para que lo hagan. Urbanismo y movilidad con perspectiva de género, políticas de urbanismo, de movilidad, de ocio, de deporte y de cultura. Ahí en todo eso tiene que haber una perspectiva de género, un diseño. Será más o menos ambicioso. Yo ya sé que hay ayuntamientos que no pueden hacer más no pueden llegar a hacer una actividad con unas dimensiones
pero todo el mundo puede hacer algo y todo el mundo hace algo. Que cuenten con nosotras, que nos miren, que nos pregunten, que sepan que las mujeres estamos ahí y que seamos una referencia a la hora de diseñar sus planes. Y por último, un ayuntamiento que rinde cuentas de la igualdad, porque es importantísimo. Si no hay evaluación, si no hay balance, si no aprendemos de lo hecho, si no aprendemos a dar coscorrones y felicitaciones, ambas cosas, pero si no rendimos cuenta y hacemos balance en el momento en que toque, en el momento que decidamos, corremos una carrera pero que sin etapas, y claro, al final nos agotamos y morimos en el intento. Es fundamental exigir que evalúen y participar en esa evaluación. Si no lo hacemos así, desde luego no llegaremos a ninguna parte. Ese es el resumen. Como os pasaremos conclusiones, ahí estarán toda la propuesta de medidas. Esto no es un catálogo exhaustivo, no tienen que ser todas o ninguna, no vale. Eso es para dar un guión. Es para daros un guión para que si aquí hay 30, 35 localidades, a partir de esta jornada vayáis, os lo penséis, le deis 4 vueltas, lo contéis a las compañeras y en la medida que os sea posible y que os parezca bien, iniciéis este procedimiento de interpelar para que en estas elecciones las mujeres estemos en la agenda. No seamos simplemente las que se disputan el voto, pero no tienen ni interés en oírnos, sino que escuchen lo que tengamos que decir, porque tenemos algo que decir, porque tengamos un programa confeccionado en todas las localidades y peleemos por él, y hagamos que lo suscriban, de la forma, como decía Fina, más visible posible, porque no hay nada peor que un político que vais a inmortalizar una foto que luego le vas a sacar durante 4 años cada vez que saque los pies del plato. Eso hay que hacerlo, por ayudar, porque la política es algo muy digno y muy duro, y es una manera de apoyar a las compañeras que están en política y a los partidos políticos que de verdad creen en las políticas feministas, el estar pendiente de ellos y el ofrecer nuestra colaboración y nuestra vigilancia. Eso sería lo más importante. Arredonir un poc, perquè ja ho he comentat. Això li volíem donar, era la pretensió un poc d'iniciar, que tinguera un recorregut. Treballem molt disperses, estem molt aïllades i de vegades els recursos que tenim són... La idea d'esta trobada era que tal volta això desencadena grups que estem interessats en treballar àmbits del que s'ha anat dient així. És una proposta que està ahí, que es llança, que s'obri la porta i si volem entrar, ahí estem. El primer recorregut és donar les conclusions i les enviarem a Anna, s'envien i a partir d'ahí el que aneu dient. Poderosa, única, creativa, llena de recursos. ¿Sí? Vamos a recoger todas estas ilusiones y sueños que tenemos y nos los vamos a chorrear por lo alto para que se nos impregne bien. Le vamos a dar aquí un revoltón con el corazón y otro con las entrañas para compartirlo con nuestras compañeras.